Es un paisaje árido donde la vida se abre paso con dificultad. Se trata de una llanura mesetaria al norte de Kenia que se encuentra en las inmediaciones del lago Baringo. Es el territorio de los Pokot, una tribu seminómada perteneciente al legendario pueblo Kalenjin. Actualmente su población no supera los 500.000 habitantes y está repartida entre la frontera de Uganda y Kenia. Su forma de vida se ha ido adaptando a las condiciones de los territorios que han ido ocupando a lo largo del tiempo. Así, los moradores de las laderas orientales de las montañas Cherengani se hacen llamar Pipo-Pag y son sedentarios y agricultores. Sin embargo, estos que vemos viviendo en las tórridas sabanas arbustivas son los Pipo-Kiak, pastores nómadas que dedican su vida a la búsqueda de los mejores pastos y abrevaderos para su ganado. Debido a su aislamiento geográfico, han venido manteniendo su cultura casi intacta hasta hace relativamente poco tiempo. Pero aunque la influencia occidental se va filtrando poco a poco, este pueblo sigue conservando su ancestral y fascinante mundo, forjado en sus antiguas y mágicas tradiciones. Hace ya 25 años que la familia de Lemale se estableció en este lugar. A diferencia de otros grupos étnicos de Kenia, donde sus poblados agrupan diferentes familias y clanes, los Pokot viven en asentamientos constituidos por un clan unifamiliar, regidos por un patriarca. A lo largo de estos años, el clan de Lemale ha ido progresando y creciendo. Sus 4 mujeres le han dado 18 hijos y su ganado se ha multiplicado. Solo una cuarta parte de su población se dedica a la agricultura. La mayoría continúa con sus tradicionales labores ganaderas. Sus vacas y cabras son mucho más que un medio de alimentación. Las usan también como moneda de pago para cualquier intercambio, para conseguir sus mujeres, para los sacrificios en las ceremonias importantes. Constituyen, por tanto, su fortuna y patrimonio. Nada más levantarse, Chepranye y las otras mujeres se dedican a ordeñar el ganado. Los Pokot son grandes consumidores de leche. Una gran parte de la que consiguen de sus cabras y vacas la beben fresca. Otra parte la reservan para la elaboración de mantequilla, queso y una especie de yogur que producen mezclándola con la ceniza de un árbol llamado kromwo. En algunos rituales, o para curar algunas enfermedades, sobre todo las de los niños, beben la leche mezclada con sangre de vaca. Si el ganado es vital para su supervivencia, cumplir sus tradiciones es una obligación sagrada para con sus dioses y ancestros. Hoy, precisamente, va a tener lugar uno de los ritos más importantes, sobre todo para Mbogo. Acaba de cumplir 15 años y es el momento que la tradición marca para que deje de ser un niño y se convierta en adulto,
o como dicen ellos, en tío. Después de ordeñar el ganado y tras un frugal desayuno a base de leche y ugali, un puré elaborado con harina de maíz, las mujeres y adolescentes sacan los rebaños de los corrales para llevarlos a pastar. En tiempos de escasez de lluvias, deben de recorrer varios kilómetros hasta encontrar algunas charcas donde poder abrevar y conseguir el mejor pasto para alimentar a sus animales. Una vez llegado al lugar propicio, las mujeres dejarán a los niños al cuidado de los rebaños. Allí pasarán el día hasta que al atardecer regresen a por ellos. Aunque hace ya mucho tiempo que por esta zona no hay animales que pongan en peligro a los rebaños, es necesario estar alerta ante un posible intento de robo por parte de los Samburu, una tribu agresiva en permanente hostilidad con sus vecinos. Por eso, Le Malé y sus hijos mayores se acercan cada poco tiempo para inspeccionar los alrededores. Tradición, labores y, por supuesto, diversión. A todas las tribus de África les gusta cantar y bailar, y los Pokot no iban a ser una excepción. Lo que vemos es una danza ancestral que sus antepasados ya bailaban antes de llegar a estas tierras. Es el baile del buen pastor y está basado en un lejano suceso. La canción nos habla de Calé, un joven pastor que arriesgó su vida para salvar a su rebaño. Algo muy parecido al sobrecogedor suceso de nuestro patriarca. Ai Tony, angi mujali mana pangata tale mua kau elu moja mungtanya mua kana ba 96 aku pokor kenya nyom nengata ni mujali mana pangat to leg na pangat 90. El escalofriante relato de Le Malé nos revela la valentía de estos guerreros. La historia de Calé se repite una y otra vez. La vida en estos parajes está sujeta a continuas amenazas y tanto hombres y mujeres lo recuerdan a través de sus cantos y danzas, generación tras generación. Kurana Le Malé tangi mujo tinggal tak korup jadi mungkin lah tatanya. Elu tinggal tak korup jadi angman. Mungkin le ane. Ay mungkin le tinggal tak korup jadi angman apa tanya mujo mika edelens. Mai sih mon. Kungomi. Tini le pengat karam polo. Tapau ngarori le nyai. Anda tino pau. Mojine nyu jana nyu migran le mangeja nyi de nyine le jana nyine le manyata bakai. Ko to ni mu ja to mbe ta ko to mre ka chiung man mojine la nyana mta punya. Nyana misaga. Ai tengi mu je ko to ran ken se mong de nyel makana ba ki ya ta gile iti
87 ndaginya. Ai toni. Angi mujali manapa ngata tale mwaka wa 1000. Después de recorrer varios kilómetros, encuentran un lugar propicio para que las cabras y vacas del Le Malais puedan abrevar y pastar. Pasarán todo el día vigilando los rebaños hasta la puesta de sol. Entonces será el momento de volver al poblado. El clima, con 2 estaciones lluviosas, determina la manera en que los Pokot y las demás tribus de Kenia administran sus ganados. La lluvia trae días de bonanza, hay más pasto y los animales engordan. Es el momento de llevarlos a los mercados para venderlos o de sacrificarlos en los poblados y disfrutar de su carne. En las épocas más secas, el comercio es mucho menor y hay que desplazarse muy lejos para encontrar buenos pastos y pozas de agua. Kasi ni ye kipunan kecilnya kan 6 ye ci de de kapota ci mun tanya de warga tanyon to kita saji kita cin de gerak de to yo de gunde a to ga ken nya ibu na po min apo to so de ata kena ata ko ke ba gitu lagi ker jini arane to. Le Malais, ayudado por uno de sus hijos mayores, se dispone a sacrificar una de sus cabras. Esta tarde, su hijo Mbogo va a ser circuncidado. Y como ya hiciera con sus anteriores hijos, debe de cumplir con la tradición. Y lo primero es bendecir al poblado con la sangre del pequeño animal. Como la mayor parte de las sociedades africanas son animistas. Creen, por tanto, que dentro de cada ser vivo u objeto inmaterial reside un espíritu, y que este espíritu no solo controla la existencia del objeto que habita, sino que además influye en el resto de los elementos de la naturaleza y, por supuesto, en la vida de las personas. Sabiendo entonces quiénes son y dónde moran los espíritus que influyen en el devenir de las cosas, bastará emplear de un modo conveniente los cuerpos o materias donde residen para lograr su protección. Los encargados de oficiar los rituales son habitualmente los chamanes y los jefes de cada poblado. Le Malais sabe que tanto en él como en los demás jefes descansa la herencia espiritual de sus antepasados. En esta zona, el poblado de Le Malais no es el único asentamiento Pokot. A unos pocos kilómetros se halla el poblado de Shabo. Su hijo Mukanda está intranquilo, ya que por fin se ha decidido a hablar con sus padres de algo que cambiará radicalmente su vida. Les va a contar que quiere casarse. Una de las mujeres se acerca a una peculiar estructura de palitroques. Estas curiosas jaulas, realizadas con el mismo entramado de ramas de acacia que sus viviendas, están repartidas por el poblado y sirven de despensas o, como en este caso, de eficaz gallinero. Las madres completan la dieta de sus niños con los huevos que les proporcionan las escasas gallinas que poseen. Mukanda no quiere esperar más. Después de hablar con sus hermanos, se dirige a la cabaña donde sus padres le esperan. Ellos ya conocen el motivo del encuentro. Su hijo quiere emanciparse y establecer su propio poblado. Para ello, necesitará una mujer.
Cualquier joven necesita recurrir al patrimonio de su padre para poder independizarse. Y este básicamente consiste en su ganado. El jefe Shavo ya habrá echado sus cuentas. Primero tendrá que negociar con el padre de la novia el número de reses y de cabras que pedirá por el casamiento de su hija. Una vez concertada la boda, tendrá que proveer a su hijo con ganado suficiente para que pueda establecerse. Y, por supuesto, aportar los animales que haya que sacrificar y comer en los festejos. Sabe que esto le costará deshacerse de una parte importante de su ganado. Pero igual que su padre le consiguió su primera mujer y su primer rebaño, él deberá hacer lo mismo con su hijo. Regresamos al poblado de Lemalé para averiguar la manera en que los Pokot distribuyen sus tareas. La tremenda desigualdad en el reparto de funciones entre ambos sexos es evidente. Y esto es del todo cierto. Las mujeres cocinan, ordeñan, cuidan de los animales, tratan las pieles, confeccionan sus vestidos. Se podría decir que toda la vida del poblado gira en torno a ellas y sus actividades. Una vez sacrificada la cabra, hay que prepararla convenientemente. En este caso, para la ceremonia de la circuncisión, su carne está reservada únicamente para los varones mayores de edad y para el niño protagonista del acontecimiento. La piel del animal también es importante. Su piel deberá proteger al circuncidado en los días posteriores al ritual. No solo le ofrecerá abrigo y lecho, le aportará energía durante su convalecencia. Uno de los principales mitos de los Pokot y de otros pueblos venidos del norte es que proceden de los Misri, nombre por el que ellos conocen a Egipto. Y quién sabe, puede que tengan razón. Muchos antropólogos sostienen que en la época predinástica la población egipcia era negra, a tenor de los análisis de melanina realizados en antiguas momias y el estudio de antiguas pinturas y relieves. La razón es que provenían de tribus nilóticas, es decir, de poblaciones asentadas en el valle del Nilo, al sur del actual Sudán. Pues bien, los Kalenjin,
grupo étnico del cual provienen ellos, y otras tribus como los Nandi Terik y los Keio, proceden precisamente del mismo lugar, del Valle del Alto Nilo. Hace 3000 años, los antepasados de los Kalenjin comenzaron a desplazarse hacia el sur desde las orillas del Nilo Azul y llegaron a estas tierras del norte de Kenia en el siglo VI de nuestra era. A partir de ahí, se fueron distribuyendo en distintos clanes. Uno de ellos fueron los Pokot. Atendiendo a la petición de su hijo, el jefe Shabo y su mujer acuden al poblado de Lemalé para negociar el casamiento de una de sus hijas. Son vecinos y se conocen desde hace mucho tiempo. Pero esta vez no hablarán del ganado y sus problemas. Hoy la conversación será más tensa. Como ocurre en muchas otras tribus y países actuales, para concertar un matrimonio no cuenta la opinión de la mujer. Basta un acuerdo entre el padre de la mujer pretendida y el padre del pretendiente, o el mismo interesado si tiene su propio patrimonio. Akinyi, la madre del jefe Lemalé, parece disfrutar apurando el poco tuétano que logra extraer de unos huesos de cordero mientras vigila atentamente la construcción de una cabaña. Como no podía ser de otra forma, las mujeres son también las que construyen las cabañas del poblado. Su estructura es sencilla. Primero levantan un armazón circular con ramas de acacia y luego lo recubren con ramillas, paja y pieles. El protocolo que los Pokot establecen para alojarse en sus cabañas es bastante curioso. Lemalé elige cada noche con cuál de sus mujeres quiere dormir. Las demás mujeres pueden disponer libremente de sus cabañas y dormir con sus hijos, exceptuando los varones de más de 2 años. La dueña de la cabaña elegida por Lemalé deberá acondicionarla para atender a su esposo, y sus hijos deberán dormir en otro lado. Parece que han llegado a un acuerdo. Ahora solo faltará realizar el pago establecido para organizar la boda. La cuantía de la dote suele ser de 20 vacas y otras tantas cabras, y se puede realizar a plazos para no mermar drásticamente el rebaño de la familia del pretendiente.
El alimento básico de los Pokot y de los demás grupos étnicos de Kenia es el ugali. Su elaboración es muy sencilla. Una vez puesta el agua a hervir, se agrega harina de maíz hasta formar un puré muy denso. Este se remueve hasta que se consigue la consistencia deseada. Al no añadirle sal ni ninguna especia, el ugali carece prácticamente de sabor, pero es muy nutritivo. Al igual que otras culturas utilizan el arroz o el pan de trigo, en esta parte de África emplean este puré de maíz como base de su alimentación. Salvo en ocasiones especiales debidas a alguna celebración o ceremonia, no suelen acompañar el ugali con la carne de sus animales. Hoy, sin embargo, lo es. Va a tener lugar la circuncisión de uno de los hijos de Lemalé, pero la carne de la cabra sacrificada está destinada exclusivamente a los hombres y al pequeño Mbogo. Por esta razón, hoy las mujeres comen antes que los hombres. Normalmente, estas sirven primero la comida de los varones, pero hoy se retrasarán con los preparativos de la ceremonia. En la comida del mediodía solo participan las mujeres de Lemalé y los niños pequeños, ya que las niñas más mayores están con los rebaños. Será por la noche cuando estén todas juntas y puedan comentar los pormenores del día. Los últimos trozos de carne se están acabando de asar en la hoguera. El jefe Lemalé, sus hijos mayores y el pequeño Mbogo hace ya un rato que están disfrutando de la ritual comida que antecede a la ceremonia de la circuncisión. La iniciación masculina suele comenzar al final de la época de lluvias, a finales de diciembre. La primera etapa empieza con la separación de todo contacto con el mundo femenino, principalmente de su madre y sus hermanas, y concluye con la circuncisión. Esto es justo lo que representa esta comida con los mayores. A partir de ahora, siempre comerá con ellos. Para Mbogo, lo de hoy será un paso muy importante en su camino para convertirse en un hombre adulto. Los oficiantes de la ceremonia se dirigen al lugar donde se realizará la intervención ritual. Mbogo espera en su cabaña la llegada de sus acompañantes. Son chicos ya circuncidados que no solo le acompañarán en este difícil trance, sino que una vez concluido se quedarán con él para cuidarle y prepararle para su nuevo estatus. Kayak mut sih karena ini kayak tadi mga kakum nata no kayak mut no ini kayak muja nyuk mut tapi jangan muja ngapi muja pili atau muja
Desember. Ai, kayak ngutuan le sere, kayak le sekuku ngit nyupi kayak par kayak mengeri. Nyo misi oma kalian ni boleh kipitan saja. Kikunan pat paponya na togi agi kasih nona stanga. Ya nyon, take tindak kia atau kia kasih nyoba le muta tu, tuan je le mesje. Ya nyon, take campur tu muta tu. Kemudian sih je pela, nyon nyo kayak camnyut. Agi sarawan ini domestik atau mutinya je. La tosquedad de los cuchillos y las condiciones en que se practica hacen que la operación sea tremendamente dolorosa. Pero Mbogo no debe gritar, no puede quejarse, tiene que mostrar su valor, porque si logra soportar este trance, podrá afrontar los desafíos que le deparará la vida. Ai, kasih tuan ni akhirnya tu ale tuut, kio tuut, tu ai, nyole ya juga ni, nyo makate ke leon me muten jito makai tu ni, kamu ku nyele munyande, akan nyele tu sana, nyoni ya betul. Días antes, los iniciados practican con sus mentores, pellizcándose enérgicamente hasta que consiguen soportar el dolor. Si llora o grita mientras le circuncidan, acarreará la vergüenza para él y su familia. En ese caso, será repudiado por sus padres y sus hermanos. Ke kwajo ya kasih noni napo mele age berjumpa malah age jeng kerja tuan nyuren go mele kisah begitu kon ni artana oleh nyoni ata kena ata ko kia baka gitu age kerja ranyo tu mele ngaror gitu kon. A partir de ahora, pasará con sus compañeros el tiempo necesario para curar sus heridas y recibir las últimas enseñanzas, culminando al fin su tránsito a la madurez. Ngajarnya getapo ngajarona di nomor ji tepat tepat lebat kami ji kata yu baca ji ruin ba colong ai waktu tamar ji nabo gerui telebar ruin beberapa bal ai neone ngore o lo pemana itu imba baca nyaman kaya jane de kiki ji ngajarnya ketep suat age colong ai oh kaya jane ngore tu jadi abe jaga jeba ke to arem loge to ni tike nyur pe tike jare nyoman tike nyur ket nyoki bos tret nyokaram ni titene ke lu ngacar ni de men tike nyoki nyurum paraisi pe tike jare ket nyoki pim nyokaram ni de ke chongkan kapsa tene ke porio nyok man nyoko kapsa tikun ke nyokaram ni de. La noticia de la boda del hijo del jefe Shabo ha llegado a todas las aldeas de los alrededores y los preparativos para su celebración en el poblado de la novia no se han hecho esperar. El maíz no solo es utilizado por los Pokot para cocinar el ugali. En ocasiones especiales, y esta lo es, lo emplean en fabricar una especie de whisky casero. Su elaboración es de lo más rudimentaria. Consiste en hacer un puré con maíz a medio germinar, diluirlo en agua y hervirlo. Después le añaden levadura y lo dejan fermentar durante unos días. Una vez acabada la fermentación, se cuela para eliminar los residuos y el whisky estará listo para los invitados a la fiesta.
Falta poco para atardecer, y una de las mujeres de Lemalé ha ido a por los rebaños. Es hora de regresar al poblado. Estamos en temporada seca y los niños han tenido que llevar el ganado lejos de la aldea. Hasta que no lleguen las lluvias, cada día que pase, tendrán que alejarse todavía más. Pero hay un límite. Entonces, Lemalé tendrá que tomar la determinación de trasladar el poblado a mejores tierras. Algo que nunca ha tenido que hacer desde que llegó con sus padres a este lugar. Pero algo está ocurriendo. Y es que en los últimos 10 años se han registrado en Kenia 4 de las mayores sequías de los últimos 100 años que han afectado drásticamente a la vida de sus habitantes. Aproximadamente un tercio de los 3 millones de pastores que vivían en el norte de Kenia han tenido que dejar la forma de vida que les había mantenido durante miles de años. De momento, el cambio climático no parece afectar a los intereses de Lemalé. Confía en que pronto llegarán las lluvias. Los Pokot cuentan con un arma secreta para cuando las cosas se ponen malas. Se trata de una danza mágica ancestral que sus antepasados ya empleaban hace cientos de años. Según sus creencias, la danza de la lluvia convoca a los espíritus del viento, de las nubes y del agua para que se congreguen y hagan posible que la lluvia caiga sobre la tierra. Posiblemente la mayor diferencia entre las religiones clásicas y las creencias animistas consiste en que las ceremonias de estas no están destinadas a rogar a sus dioses algún favor, sino que por sí mismas son capaces de influir en los espíritus que controlan los elementos. Es por tanto una fórmula mágica que si se ejecuta con acierto será capaz de conseguir todo aquello que se desee. Y parece que lo han conseguido. Después de muchos días, la lluvia vuelve a estos parajes. En la aldea de Lemalé, todos esperan la llegada de los hijos del jefe Shabo. Lo que podríamos definir como la primera entrega de la dote es un requisito indispensable para que la boda se celebre. El rebaño es pequeño, pero todos saben que es periodo de sequía y no es el momento de mermar considerablemente las ganaderías familiares. Cuando lleguen las lluvias, Shabo podrá reanudar el pago pactado. En muchos aspectos, el matrimonio de las tribus del África subsahariana parece ser una unión más comercial que emocional. Y claro está, la dote juega un papel fundamental. El casamiento es más una alianza entre clanes o familias que la unión entre dos personas. El esposo o su padre intercambia a la novia por ciertos bienes, creando así un vínculo de parentesco. Después de comprobar que el número de cabras que le entregan se ajusta a lo acordado, Lemalé da su visto bueno y concreta con los hijos de Shabo los detalles de la boda.
Cuanto más alta sea la cuantía de la dote, mayor será el prestigio de la futura esposa. Su pago le otorga un estatus social dentro de su pueblo, pero le obliga a trabajar para su esposo. Los hijos de Shavo abandonan la aldea. Sus hermanas deben hablar con la novia y prepararla para llevarla hasta su poblado. Es un momento de gran emoción. Debe abandonar a sus padres y hermanos y emprender una nueva vida con alguien a quien apenas conoce. Pero esto no significa en modo alguno romper sus lazos familiares. Para los Pokot y la mayoría de etnias africanas, ningún individuo, sea hombre o mujer, jamás pierde su identidad familiar, a menos que sea expulsado de esta. En abril de 2014, el Parlamento keniata aprobó la legalización de la poligamia, tras derogar las anteriores leyes que sobre el matrimonio dictaron los colonialistas británicos antes de la independencia en 1963. Realmente los pueblos indígenas nunca acataron esas leyes. Respetaron siempre sus costumbres, porque la poligamia asegura a las mujeres en edad casadera poder tener un esposo. Y sobre todo, fomenta la natalidad en una comunidad donde su supervivencia a menudo depende del grupo que la defiende. Y por fin llegó el día de la boda. Como ya sabemos, en época de carestía no hay lugar para grandes alardes, pero por supuesto, durante 2 días habrá bailes, cánticos y comida. La boda comienza con esta primera danza ritual. Es un baile íntimo, reservado a la madre y hermanos de la novia. No solo es una despedida de su antigua familia, es una forma de bendecir la unión para que los espíritus les concedan una prolífica descendencia y multipliquen sus rebaños. El collar de cuentas blancas y las pinturas en la cara de la novia simbolizan las virtudes que adornan a la futura esposa. Antes de la ceremonia, ha tenido que ser despojada de todo cuanto hacía referencia a su estado de soltera. Sus antiguos collares, pulseras y pendientes han sido sustituidos por otros que la identifican como mujer casada. Al igual que los hombres, las mujeres tienen que llevar a cabo su propia iniciación al estado adulto y por tanto también deben circuncidarse. Pero para ellas, la intervención es aberrante y atroz. Sin la ablación, una mujer no puede casarse y sufre todo tipo de humillaciones. A veces, el respeto a la tradición y a las costumbres de los antepasados choca frontalmente con los derechos humanos fundamentales. Y por esta razón, en 2001, el gobierno de Kenia prohibió la mutilación de los genitales femeninos. Por desgracia, se estima que cada año 2 millones de niñas sufren esta tremenda práctica.
Una vez terminada la danza, se marcharán con el resto del poblado y los invitados de toda la zona para iniciar los festejos. Allí estarán Lemalé y el jefe Shabo. A partir de ahora serán parientes, y aunque sus hijos, como antes hicieron ellos, emprendan su propio camino, siempre estarán para aconsejarles y ayudarles cuando lo necesiten. Conocer a los Pokot y su forma de vida es realizar un viaje al pasado. Un pasado donde los hombres dependían de sí mismos para alimentarse y sacar adelante a sus familias y sus ganados. Porque este pueblo, descendiente de los antiguos pobladores del Nilo, sigue viviendo igual que sus antepasados, buscando el amparo de los mismos dioses y confiando en los mismos espíritus. Ellos creen que si cumplen con las tradiciones transmitidas de generación en generación, jamás se romperá el vínculo sagrado que les une con su pasado, ya que en las tradiciones se conservan sus ritos, su historia y sus nombres, y es allí precisamente donde permanece la memoria de sus ancestros. Hace aproximadamente 1500 años que aquellos antepasados llegaron a estas tierras. Seguramente, si pudiésemos retroceder hasta aquella época, no encontraríamos muchas diferencias. Posiblemente asistiéramos a la boda de una pareja, una familia, donde nacerán nuevos hijos del Nilo.